Imagina un pueblo que durante más de 3 siglos recorrió Europa entera, desde las estepas del Danubio hasta el último rincón de la península ibérica. Un pueblo que saqueó Roma, la ciudad eterna, y que sin embargo terminó construyendo uno de los reinos más sofisticados de la Europa medieval. Hablamos de los visigodos, y hoy vamos a recorrer su historia completa a través de cada uno de sus reyes, en orden, sin saltar ninguno, desde el primero hasta el último. Pero antes de nombrar al primer monarca, necesitamos entender de dónde vienen. A finales del siglo IV, los hunos, jinetes procedentes de las estepas asiáticas, desestabilizaron todo el mundo germánico. Los ostrogodos cayeron bajo su yugo. Los visigodos, en cambio, optaron por una vía diferente. Pidieron refugio al Imperio Romano. En el año 376, cruzaron el río Danubio con permiso del emperador Valente. La relación comenzó mal desde el principio. Los funcionarios romanos abusaron de los refugiados godos, les cobraron precios abusivos por alimentos y los trataron como esclavos. La tensión estalló en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Los visigodos derrotaron a las legiones romanas y mataron al propio emperador Valente. Fue un terremoto político. Roma tuvo que negociar con ellos como iguales. Así comenzó una relación de décadas entre visigodos y Roma. Una mezcla de alianza, tensión, guerra y convivencia forzada. De ese vínculo nació el primer rey visigodo reconocido como tal. Su nombre era Alarico. Antes de continuar, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Así apoyas el canal y no te pierdes más historias como esta. Alarico es el punto de partida inevitable. Nacido hacia el año 370 en una isla del delta del Danubio, había servido en el ejército romano antes de convertirse en caudillo de su pueblo. No era un bárbaro ignorante. Conocía el sistema romano por dentro. Sabía sus fortalezas y sus fisuras. Durante años negoció con Roma para que reconocieran a los visigodos un territorio propio y un rango militar digno. Roma prometió, incumplió, volvió a prometer. Alarico combatió y negoció en ciclos interminables. Invadió Grecia, avanzó hacia Italia, se retiró, volvió a atacar. El momento que lo inmortalizó llegó en agosto del año 410. Sus tropas entraron en Roma y la saquearon durante 3 días. Era la primera vez en 800 años que la ciudad caía en manos enemigas. El impacto en el mundo antiguo fue devastador. San Jerónimo escribió desde Belén que no podía hablar del llanto que le ahogaba. San Agustín comenzó a escribir La ciudad de Dios en parte como respuesta a ese trauma colectivo. Alarico murió ese mismo año en el sur de Italia, antes de poder consolidar un reino estable. Fue enterrado, según la leyenda, en el lecho del río Busento, cuyas aguas fueron desviadas para ocultar su tumba. Los esclavos que lo enterraron fueron ejecutados para que el secreto nunca saliera a la luz. 3 siglos de historia visigoda comenzaban con esa muerte anónima en el sur de Italia. El cuñado de Alarico tomó el relevo. Ataulfo era un hombre fascinante. Comprendió que los visigodos no podían destruir Roma, sino que debían convertirse en sus herederos. Trasladó la corte hacia la Galia y llegó hasta la ciudad de Barcino, la actual Barcelona, donde estableció su corte. Hizo algo que ningún caudillo visigodo había hecho. Se casó con Gala Placidia, hermana del emperador romano de Occidente, una mujer capturada durante el saqueo de Roma. Fue un gesto político de enorme simbolismo, un intento de unir los mundos godo y romano. Pero su reinado fue breve. En el año 415 fue asesinado en Barcelona, víctima de las conspiraciones internas que marcarían, como veremos, toda la historia del reino. Sigerico, el responsable del asesinato de Ataulfo, ocupó el trono durante apenas 7 días. 7 días, lo suficiente para ordenar la muerte de los hijos de Ataulfo con su primera esposa, y para obligar a Gala Placidia a caminar a pie entre sus cautivos como humillación. Fue asesinado a su vez antes de que pudiera hacer nada más. Un reinado que es casi una nota al pie de la historia, pero que ilustra perfectamente la violencia endémica en la sucesión visigoda. Con Gualia llegó algo de estabilidad. Intentó cruzar hacia el norte de África con su pueblo.
los visigodos siempre buscaban nuevas tierras. Pero las tempestades del estrecho lo impidieron. Terminó pactando con Roma. A cambio de devolver a Gala Placidia, los visigodos recibirían tierras en Aquitania, en el sur de las Galias, y grano para alimentar a su pueblo. También combatió en nombre de Roma contra los vándalos y alanos en Hispania. Fue bajo Gualia cuando los visigodos se establecieron en la provincia de Aquitania II, en el año 418, con capital en Tolosa, la actual Toulouse. Ahí nació formalmente el primer reino visigodo estable, el Reino de Tolosa. Teodorico fue el rey visigodo más longevo hasta ese momento. Gobernó durante más de 30 años, consolidando el reino en la Galia. Su momento cumbre llegó en el año 451, en la batalla de los Campos Cataláunicos, en la actual Champaña francesa. Ahí, una coalición de romanos y visigodos se enfrentó a Atila y sus hunos en uno de los choques más decisivos de la historia antigua. La batalla fue sangrienta y su resultado, técnicamente incierto, aunque los hunos se retiraron. Teodorico no vivió para celebrarlo. Murió en el campo de batalla, aplastado por sus propios hombres durante el caos del combate, según algunas fuentes. Turismundo, hijo de Teodorico, fue el primero en aspirar abiertamente a un reino visigodo independiente de Roma. Pero su reinado duró apenas 2 años. Fue asesinado por sus propios hermanos, que veían en él una amenaza para sus ambiciones. La violencia fratricida era ya un patrón establecido. Uno de los hermanos asesinos de Turismundo tomó el trono. Teodorico II volvió a la política de alianza con Roma y expandió el dominio visigodo hacia Hispania. Fue un rey más prudente que su predecesor, pero igualmente víctima de la dinámica de violencia interna. Fue asesinado por su propio hermano Eurico. Aquí llegamos a uno de los grandes. Eurico fue el rey bajo el cual el reino visigodo de Tolosa alcanzó su máxima extensión territorial, dominando la mayor parte de la Galia meridional e Hispania. Aprovechó la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto para declarar la plena independencia visigoda. Pero su legado más duradero no fue militar, sino jurídico. Eurico promulgó el primer código de leyes escrito de los visigodos, el llamado Código de Eurico. Era un paso decisivo. Los visigodos dejaban de ser un pueblo nómade y guerrero para convertirse en un estado con instituciones propias, con leyes escritas que regulaban la convivencia entre godos e hispanoromanos. Fue un rey transformador. El reino visigodo nunca volvería a ser solo una banda guerrera después de Eurico. Hijo de Eurico, Alarico II, heredó el reino más extenso que los visigodos habían tenido jamás. Continuó la obra legislativa de su padre. Promulgó el Breviario de Alarico, una versión simplificada del derecho romano destinada a la población hispanorromana del reino. Pero su reinado terminó en catástrofe. En el año 507, el rey franco Clodoveo, quien había abrazado el catolicismo niceno, a diferencia de los visigodos, que eran arrianos, atacó al reino visigodo con el pretexto religioso de liberar a los católicos de Hispania. La batalla de Bouillé, cerca de la actual Poitiers en Francia, fue una derrota total. Alarico II murió en el combate, quizá a manos del propio Clodoveo. Los visigodos perdieron casi toda la Galia. Solo retuvieron una franja costera mediterránea que llamaron Septimania. El reino de Tolosa había terminado. Los visigodos debían reinventarse, esta vez en Hispania. Hijo ilegítimo de Alarico II, Gesaleico intentó sostener el reino en el caos posterior a Bouillé, pero fue derrotado por los francos en el norte y protagoniza la retirada a Hispania. Su propio suegro, el poderoso rey ostrogodo, Teodorico el Grande de Italia, lo persiguió y terminó por hacerlo matar. Fue un rey sin autoridad real desde el principio. Aquí hay que hacer una aclaración importante. Teodorico el Grande no era visigodo, era rey de los ostrogodos en Italia, pero su nieto Amalarico era aún un niño
y él ejerció la regencia sobre el reino visigodo durante años, gobernando a través de generales y delegados. Fue una época de dominación indirecta ostrogoda, durante la cual Hispania mantuvo cierta coherencia política gracias al poder de Rávena, la capital ostrogoda. Cuando Teodorico el Grande murió, su nieto Amalarico pudo gobernar en solitario. Era el último descendiente directo del fundador Teodorico I, pero su reinado fue breve y trágico. Casado con Clotilde, hija del rey franco, fue humillado por sus cuñados francos y finalmente asesinado en Barcelona cuando huía de un ataque franco. Con él se extinguió la línea directa de sangre de los fundadores. Con Teudis comenzó una nueva etapa. Era de origen ostrogodo, no visigodo de sangre, pero había tejido una sólida red de lealtades en Hispania durante la regencia. Fue él quien fijó definitivamente la capital en Toledo, la ciudad en el corazón de la meseta, rodeada por el río Tajo, fácil de defender. También promulgó en el año 546 una ley sobre los costes de los procesos judiciales, el único acto legislativo visigodo conocido del periodo. Murió asesinado. Su sucesor duró apenas un año. Teudicelo fue asesinado durante un banquete por los nobles que lo invitaron. La historia del reino visigodo está salpicada de estos episodios. El banquete como trampa, el vino como preludio de la muerte. El reino estaba en crisis. Agila fue derrotado militarmente en Córdoba por los hispano-romanos locales que se resistían al poder visigodo, y en el sur llegaron los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente, que aprovecharon las guerras civiles visigodas para establecerse en el sureste peninsular. Agila perdió terreno por todos lados y fue asesinado por sus propios hombres. Atanagildo fue quien llamó a los bizantinos en su ayuda para derrocar a Agila. Un error que costó caro. Los bizantinos ayudaron, sí, pero luego se negaron a marcharse. Se quedaron con una franja del sur peninsular, las costas de la actual Andalucía y el Levante, que el reino visigodo no pudo recuperar durante décadas. Sin embargo, Atanagildo tiene un mérito crucial. Fue él quien convirtió Toledo en la capital oficial y permanente del reino. Ahí inició el periodo que conocemos como el reino visigodo de Toledo. Murió de muerte natural en el año 568, algo inusual para un rey visigodo de esa época. Tras la muerte de Atanagildo, hubo un interregno. Los nobles visigodos no se ponían de acuerdo. Finalmente eligieron al duque de Septimania, Liuba, quien gobernó desde Narbona la parte gala del reino. Pronto asoció al trono a su hermano Leovigildo para que gobernara Hispania. Y llegamos al más grande de los reyes visigodos. Si hay un nombre que define al reino visigodo de Toledo, ese es Leovigildo. En poco más de una década de campañas militares, lo transformó todo. Sometió a los cántabros y vascones del norte. En el año 585, conquistó el reino suevo del noroeste peninsular, que llevaba casi 180 años de existencia independiente, y lo integró en su reino. Redujo drásticamente la presencia bizantina en el sur. Por primera vez desde la caída del Imperio Romano, casi toda la península ibérica quedaba bajo un único poder político. Pero Leovigildo no fue solo un general. Modernizó profundamente la monarquía visigoda. Estableció el ceremonial de la corte al estilo del Imperio bizantino. El rey dejó de ser un igual entre sus nobles para presentarse como un poder superior, sentado en un trono, con ropajes reales. Acuñó moneda propia con su imagen. Fundó una ciudad nueva, Recópolis, la única ciudad fundada por un rey germánico en toda Europa, bautizada así en honor a su hijo Recaredo. Permitió los matrimonios entre godos e hispanoromanos, eliminando una de las principales barreras entre los dos pueblos. También intentó unificar religiosamente el reino bajo el arrianismo, la versión del cristianismo que profesaban los visigodos, diferente del catolicismo niceno de los hispanoromanos. Aquí chocó con su propio hijo. Hermenegildo, el mayor, se convirtió al catolicismo y se rebeló contra su padre. Fue una guerra civil entre padre e hijo que duró años. Leovigildo venció, capturó a Hermenegildo en Córdoba y lo ejecutó en Tarragona en el año 585. La iglesia lo declaró mártir posteriormente.
Leovigildo murió en el año 586, dejando un reino unificado, poderoso e institucionalizado. Pero la conversión religiosa que él no quiso hacer, la haría su otro hijo. El reinado de Recaredo cambió la historia de España. En el año 589, convocó el Tercer Concilio de Toledo y anunció su conversión del arrianismo al catolicismo niceno. Arrastró con él a la nobleza visigoda y a los obispos arrianos. De la noche a la mañana, visigodos e hispanorromanos quedaban unidos bajo la misma fe. El gesto no era solo espiritual, era profundamente político. Recaredo eliminó de golpe la principal barrera que separaba a conquistadores y conquistados. La Iglesia Católica se convirtió en el principal sostén ideológico del reino, y los concilios de Toledo, asambleas de obispos y nobles, pasaron a ser el foro político central del Estado. La monarquía visigoda posterior sería, en gran medida, una monarquía eclesiástica. Recaredo no solo cambió la religión, cambió la naturaleza del reino. Hijo de Recaredo, Liuba II, solo tenía 19 años cuando subió al trono. Apenas 2 años después fue depuesto por un noble llamado Witterico, que le amputó el brazo derecho antes de ejecutarlo. Ese sería el fin de su corto reinado. Witterico. El usurpador intentó lo imposible, reintroducir el arrianismo en un reino que ya había abrazado el catolicismo. Fracasó completamente. La iglesia y la nobleza lo rechazaron. Murió asesinado durante un banquete, de nuevo el banquete como escenario de la traición, y su cuerpo fue arrastrado sin honores. Gundemaro, reinado breve pero notable, reforzó la autoridad de Toledo como sede primada de toda Hispania, elevando su importancia eclesiástica. Murió de causas naturales, algo que merece señalarse en este periodo de tanto magnicidio. Después de su muerte se produjeron bastantes rebeliones a causa del ansia de poder de la nobleza y la iglesia. Sisebuto fue uno de los reyes más cultos de toda la historia visigoda. Escribía poesía en latín, mantuvo correspondencia con Isidoro de Sevilla, el mayor intelectual de la época, y se interesó por la astronomía. Fue en muchos sentidos un rey del Renacimiento antes del Renacimiento. También fue un rey de acción. Venció militarmente a los bizantinos en el sur, recuperando buena parte del territorio que habían ocupado desde tiempos de Atanagildo. Pero tuvo un lado oscuro. Fue el primero en ordenar la conversión forzosa de los judíos hispanorromanos al cristianismo, una política que el propio Isidoro de Sevilla criticó. Murió en el año 621, posiblemente envenenado, aunque también se habla de muerte natural. Recaredo II, hijo de Sisebuto, subió al trono siendo aún un adolescente. Su reinado fue muy corto y desconocido. Su muerte también es un misterio. Es uno de los reyes más fantasmales de la historia visigoda. Suintila logró lo que ningún rey visigodo había conseguido antes: la unificación completa de la península ibérica bajo un único poder. Expulsó definitivamente a las tropas bizantinas del sur, las últimas que quedaban desde tiempos de Justiniano, y extendió su autoridad desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar. Era el punto más alto del poder visigodo, pero su gobierno se volvió autoritario y perdió el apoyo de la nobleza y el clero. Un golpe de estado liderado por el duque Sisenando, con apoyo militar franco, lo derrocó en el año 631. Suintila fue depuesto y probablemente ejecutado. Sisenando. Luego de usurpar el poder, convocó el Cuarto Concilio de Toledo en el año 633 para legitimarse. Fue un concilio fundamental. Estableció que los futuros reyes debían ser elegidos por la nobleza y el clero, codificando lo que ya era práctica pero dándole forma legal. Isidoro de Sevilla participó activamente en este concilio. Sisenando murió de muerte natural. Suintila gobernó brevemente pero intensamente. Convocó 2 concilios de Toledo y reforzó las protecciones para la nobleza eclesiástica.
Su política principal fue proteger a los reyes de los golpes de Estado mediante decretos conciliares. La ironía es que él mismo vivía bajo la permanente amenaza de ser depuesto. Tulga, hijo de Chintila, apenas tuvo tiempo de reinar. En el año 642, el anciano duque Chindasvinto dio un golpe de estado y lo depuso. Tulga fue tonsurado. Le cortaron el pelo al estilo monacal, lo que entre los visigodos inhabilitaba legalmente para reinar, y encerrado en un monasterio. Chindasvinto subió al trono con alrededor de 70 años de edad, lo que en el siglo VII era casi milagroso, y demostró una energía brutal. Ejecutó a centenares de nobles opositores, confiscó sus bienes, exilió a sus familias. Fue la purga más sangrienta de la historia visigoda, pero también la más efectiva. Por primera vez en décadas, el poder real no estaba amenazado. Emprendió también una reforma legislativa monumental. Comenzó la compilación del Liber Judiciorum, el libro de los jueces, un código legal unificado para todos los habitantes del reino, independientemente de su origen godo o hispano-romano. La distinción jurídica entre los dos pueblos desaparecía por fin. Asoció al trono a su hijo Recesvinto antes de morir, asegurando una transición pacífica. Murió en el año 653 de muerte natural, algo notable para alguien que había gobernado con tanta violencia. Recesvinto, el hijo, completó la obra del padre. En el año 654, promulgó el Liber Judiciorum en su forma definitiva, también conocido como Código de Recesvinto. Era un código legal extraordinario. Regulaba el derecho civil, penal, procesal y comercial con una sofisticación que no tenía equivalente en la Europa de la época. Su vida posterior fue extraordinariamente larga. Fue el rey visigodo que más tiempo gobernó, con casi 20 años en el trono. Murió de muerte natural en el año 672, en Gérticos, cerca de la actual Valladolid, durante una cacería. No dejó heredero claro, lo que abrió la última fase del reino. La elección de Wamba es uno de los episodios más pintorescos de la historia visigoda. Los nobles lo eligieron rey en el propio lugar donde había muerto Recesvinto. Wamba rechazó la corona. Era ya un hombre mayor y decía no querer el cargo. Según el cronista Julián de Toledo, los nobles lo amenazaron con matarlo si seguía negándose. Aceptó. Y resultó ser un rey extraordinario. Sofocó una rebelión en la Septimania liderada por el duque Paulo y reorganizó el ejército. Pero en el año 680, mientras dormía, o eso se dijo oficialmente, sus enemigos le administraron una bebida que lo dejó sin sentido. Le cortaron el pelo al estilo monacal. Cuando despertó ya no podía ser rey. Fue enviado a un monasterio. Hay historiadores que señalan este momento, el reinado de Wamba, como el inicio del fin del reino visigodo. Después de él, las luchas internas nunca cesarían. Herbigio, el hombre que había organizado la deposición de Wamba, tomó el trono. Para legitimarse, buscó el apoyo de la Iglesia. Convocó el 12º Concilio de Toledo, que ratificó su elección. También reformó el Código Legal visigodo, suavizando algunas de las leyes más duras de Chindasvinto. Murió de muerte natural, pero dejó el reino dividido entre dos facciones nobiliarias rivales que no cesarían de enfrentarse. Yerno de Herbigio, Égica gobernó durante 15 años en medio de conspiraciones permanentes. Reprimió brutalmente varias rebeliones aristocráticas. Su reinado es conocido también por las durísimas medidas contra la población judía. En el 17º Concilio de Toledo del año 694, acusó a los judíos de conspirar con los musulmanes del norte de África y ordenó su esclavización masiva. Fue una de las persecuciones más severas de la historia visigoda.
y dejó a ese grupo de la sociedad en una situación desesperada. Witiza es uno de los reyes más polémicos y difíciles de juzgar. Las fuentes posteriores, escritas por sus enemigos, lo retratan como un rey corrupto y disoluto. Las fuentes más modernas matizan esa imagen. Lo que sí es claro es que su reinado profundizó la división entre dos grandes facciones nobiliarias: los seguidores de Witiza y los seguidores de lo que sería la línea dinástica rival. Witiza murió o fue depuesto en torno al año 710. La transición al siguiente rey no fue pacífica. La crisis estaba servida. Y llegamos al último. Rodrigo llegó al trono en circunstancias disputadas. Los hijos de Witiza y sus partidarios no aceptaron su legitimidad. El reino visigodo entraba en su momento más frágil, dividido por dentro. En el verano del año 711, un ejército bereber y árabe, al mando del general Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar desde el norte de África. La tradición dice que fue invitado por los propios witizanos, que buscaban un aliado externo para derrocar a Rodrigo. Si eso fue así, el precio que pagaron por esa invitación fue infinitamente mayor de lo que esperaban. La batalla del Guadalete, cuya localización exacta sigue siendo debatida por los historiadores, aunque se sitúa en algún lugar del sur de la actual provincia de Cádiz, tuvo lugar en julio de 711. Las tropas de Rodrigo fueron derrotadas. El rey murió en el combate o poco después. Su cuerpo nunca fue encontrado con certeza. El reino visigodo se derrumbó con una rapidez que todavía asombra a los historiadores. En pocos meses, las principales ciudades cayeron una tras otra. Toledo, la capital, fue tomada sin resistencia significativa. En el año 716 cayó la Septimania, la última provincia visigoda. 3 siglos de historia terminaron en una sola campaña militar. Hemos recorrido más de 3 siglos de historia y 35 reyes visigodos, desde Alarico I, que estremeció al Imperio Romano con el saqueo de Roma, hasta Rodrigo, cuyo destino selló el final del reino en el sur de Hispania. Pero su legado no se desvaneció con su caída. El código legal de Recesvinto siguió vivo durante siglos, transformado en el fuero juzgo, influyendo en el derecho medieval. Los concilios de Toledo no solo fueron reuniones religiosas, sino el corazón político de un sistema donde iglesia y poder caminaban entrelazados. Y tesoros como el de Guarrazar aún brillan como ecos de un reino sofisticado, muy lejos de la caricatura de bárbaros. Sobre todo los visigodos dejaron una idea poderosa, la de una Hispania unificada. Un sueño frágil, alcanzado apenas por un instante, pero lo bastante fuerte como para sobrevivir a su propia ruina y reaparecer siglos después. No fueron solo reyes, fueron arquitectos de un experimento político audaz. Un pueblo que llegó como forastero, conquistó, legisló, se transformó y cayó de forma abrupta, casi incomprensible. Y así terminó el reino visigodo. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este periodo de tiempo tan interesante. Deja tu like y suscríbete. Hasta el próximo video.